Zombies Día Cero Parte 2. En Buenos Aires, origen del eslogan, no pasa nada. La soberbia de algunos dirigentes, la conveniencia de intereses económicos, la indiferencia y la ignorancia tuvieron su precio clásico. Luego de los eufemismos y campañas publicitarias tendenciosas, los primeros casos de infectados fueron minimizados para el público en general, hasta que el personal de seguridad terminó siendo superado por los constantes brotes que se daban en los barrios periféricos, debido a las condiciones de las reglas WOK. Muchos dudaban de enfrentar a los infectados que atacaban con toda libertad a quienes tuvieran la mala suerte de quedar a su alcance. En el corazón de la ciudad, un grupo heterogéneo de personas había establecido su último bastión, un antiguo centro cultural, con sus paredes de ladrillo rojo y grandes ventanales rotos. El techo goteaba, los baños no funcionaban y se había cortado la electricidad, las vigas crujían bajo la tormenta. Allí, en medio del caos, encontraron seguridad. Los grafitis en las paredes proclamaban mensajes de esperanza y desesperación en igual medida. Los sobrevivientes se habían refugiado en los lugares más inverosímiles, teatros, bodegas subterráneas y hasta la Casa Rosada. El líder del grupo era Mateo, un exmilitar con cicatrices y una mirada que atravesaba la oscuridad. A su lado estaba Ana, una médica que había perdido a su familia en los primeros momentos. Carlos, el ingeniero, había improvisado barricadas y trampas para mantener a raya a los muertos vivientes. Jessie, la joven, había logrado mantener las comunicaciones con otros grupos dispersos mediante una radio de carga manual. Hubo una rara comunicación, Alfa Tango Bravo, posición 37.7749 grados S, 122.4194 grados W solicitan evacuación. Dr. Goldman está con nosotros. No confíes en Vlad. Sarah Lou Pennington, si me recibes, sigue buscando. Eunji, Mino, Aegon, recitan. Fin de la transmisión. Y no todos eran amigos. Lucía, la periodista, desconfiaba de todos. Había visto demasiada traición y egoísmo en los últimos meses. En los últimos años. Ricardo, el anciano, se aferraba a la esperanza de que todo volvería a ser como antes. Y luego estaba Eva, la niña de 8 años que había perdido a sus padres y encontró consuelo en el abrazo de Jessie y de un oso de peluche desgarrado. El refugio era un microcosmos de humanidad, miedos, luchas, pequeños triunfos. Las noches eran tensas, con el sonido de los zombies arañando las puertas. Pero también había momentos de risa, cuando alguien encontraba una lata de duraznos en almíbar o una botella de vino olvidada en una bodega. En el sótano, Mateo tenía un mapa desgastado que marcaba los posibles refugios en todo el mundo. Los nombres de ciudades lejanas como Tokio, Nueva York y Sydney se mezclaban con los de lugares más cercanos como Montevideo, Asunción y Santiago. El grupo soñaba con encontrar un lugar seguro. Pero mientras tanto, en las calles de Buenos Aires, los zombies venían campando. Barcelona, capital del estado Anzoátegui, Venezuela, una ciudad que solía vibrar con la pasión del béisbol y la riqueza de su cultura, ahora desde la decadencia de las últimas décadas se acerca al borde del abismo. El gobierno, en su afán por mantener el control, ocultó la verdad a sus ciudadanos, los brotes de zombies se propagaban en las sombras. El equipo de béisbol ruso, los Lobos de Siberia, llegó a Barcelona para la gran final del campeonato. Su presencia en la ciudad era un nuevo espectáculo para los habitantes, una distracción momentánea de la pesadilla cotidiana, y el destino tenía otros planes, aún más tenebrosos. El mismo día de la final, cuando los estadios estaban llenos de espectadores ansiosos, los brotes zombies estallaron en las calles. Los gritos de los jugadores y los aplausos de la multitud se mezclaron con los alaridos de dolor. Los jugadores, armados con bates de béisbol y guantes, comenzaron a luchar por sus vidas mientras los infectados avanzaban. En medio del caos, el equipo de Corea del Norte, los Dragones Rojos, también se encontraba en la ciudad. Su entrenador, el enigmático General Kang, había entrenado a sus jugadores en tácticas de supervivencia. La final de béisbol se convirtió en una batalla por la supervivencia. Los jugadores de ambos equipos se unieron, dejando de lado sus rivalidades. Las gradas se convirtieron en un campo de combate cuerpo a cuerpo, donde los bates de béisbol se alzaban contra las hordas. En el corazón de la ciudad, la Catedral de San Cristóbal se erigía como un último bastión de esperanza. Allí, un grupo de sobrevivientes se refugió,
incluyendo a un joven coreano llamado Yin, apodado el chino, que había descubierto algunas cosas detrás de los brotes de infectados. Yin sospechaba que la clave de la infección estaba relacionada con algo del gobierno. Mientras los jugadores luchaban en el estadio, Yin se infiltró en la sede gubernamental. Encontró documentos clasificados que revelaban algunas de las fuentes del brote. Con esa información, Yin y los jugadores se embarcaron en una misión suicida. Los jugadores de ambos equipos enfrentaron en una danza mortal a los zombies que caían y Yin a los secretos. Londres, día 0. El sol se ocultaba tras los altos edificios de Londres, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Era un viernes como cualquier otro, o al menos eso creían los habitantes de la ciudad. Los pubs estaban atestados, la cerveza fluía generosamente y las risas resonaban en las calles adoquinadas. En el corazón de la ciudad, el Teatro West End vibraba con la emoción de una función exitosa. Las luces brillaban sobre el escenario, y los actores daban vida a personajes inmortales. En la fila de butacas, Sophie, una joven estudiante de literatura, se sumergía en la trama de la obra clásica. Pero algo estaba a punto de cambiar. En el exterior, las sombras se alargaban. Los restaurantes servían platos exquisitos, y los comensales charlaban animadamente. Nadie sospechaba que todo estaba a punto de colapsar. Los científicos habían advertido sobre un virus desconocido, pero nadie prestó atención. Después de todo, Londres era una ciudad invulnerable, ¿verdad? Pero entonces resultó ser el día 0. Las luces de los pubs parpadearon y se apagaron. La cerveza se derramó. Y en las calles mientras la gente huía despavorida. Los restaurantes se convirtieron en escenarios de horror. Los comensales se vieron atacados por los infectados que ya se habían transformado en criaturas hambrientas y despiadadas. Los cines y teatros, llenos ahora de refugiados. Sophie, atrapada en el teatro, vio cómo los actores se convertían en zombies. Sus ojos vidriosos y sus movimientos torpes eran una pesadilla. El lugar se convirtió en un caos y las sillas se alzaron contra los no muertos. Los ronquidos de los infectados se mezclaron con los gritos. En las calles, Jack, soldado del SAS, lideraba a su grupo. Su rostro curtido por la guerra mostraba determinación. Había visto la muerte antes, pero esto era diferente. Los zombies eran implacables, y la ciudad se desmoronaba. Sophie y Jack se encontraron en un callejón oscuro. Sus miradas se cruzaron, y supieron que estaban juntos en esto. En medio del terror, se adentraron en la Torre de Londres. Los zombies los rodearon, Jack y su grupo lucharon como leones. La Torre de Londres, antigua fortaleza y prisión, se alzaba imponente ante ellos. Sus muros de piedra habían resistido siglos de historia, pero ahora enfrentaban una amenaza más aterradora que cualquier invasión pasada. Los zombies, hambrientos y despiadados, se congregaban en las sombras, sus ojos sin vida fijos en la carne fresca que se aventuraba dentro. Jack y Sophie avanzaron con cautela por el puente levadizo. El aire olía a humedad y descomposición. Encendieron antorchas que parpadeaban, arrojando sombras grotescas sobre las piedras gastadas. Los gemidos de los no muertos resonaban en el aire, como un coro macabro. Sophie apretó el mango de su antigua espada ceremonial que encontró en un rincón del teatro. Jack, con su rifle de asalto, estaba a su lado. Su mirada era firme, su mandíbula tensa. Había visto amigos caer ante los zombies, y no estaba dispuesto a perder a nadie más. El interior de la torre estaba oscuro y laberíntico. Las escaleras de caracol se retorcían hacia arriba, y cada paso crujía bajo sus pies. Los murmullos de los infectados parecían seguirlos, como si la piedra misma estuviera viva. Los zombies se acercaban, sus garras arañando las paredes. La batalla se desató. Los pasillos estrechos se llenaron de disparos, gritos y el olor metálico de la sangre. Sophie luchó con ferocidad, su espada cortando carne ni viva ni muerta. Jack disparaba con precisión mortal, pero los números estaban en su contra. Sophie y Jack se miraron con una luz de esperanza en sus ojos cansados. Tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir. Y así, en la oscuridad de la Torre de Londres, la historia se escribió con sangre y sacrificio. Lhasa, Tíbet, día 0. Los budistas contra los zombies. Lhasa, la ciudad del sol, se alzaba majestuosa en las alturas del Tíbet. Sus tejados dorados brillaban bajo el sol implacable,
y las banderas de oración ondeaban al viento, sus mantras susurrando plegarias al cielo. Pero hoy, en el día cero, la ciudad sagrada enfrentaba una amenaza inimaginable, los muertos vivientes. Los monjes budistas, con sus túnicas color azafrán y sus rostros serenos, se habían convertido en guerreros. Sus malas, rosarios, ahora eran armas improvisadas, y sus rezos se mezclaban con gritos de batalla. Los gompa, templos, habían sido fortificados, y los kantsen, monasterios, se habían convertido en refugios para los sobrevivientes. Yo, Tenzin, un joven monje novicio, me encontraba en el Hokkan, el templo más sagrado de Lhasa. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía mi dorje, símbolo de la iluminación, en una mano y mi purva, daga ritual, en la otra. Los zombis se arrastraban por las calles, sus ojos vacíos y sus cuerpos descompuestos. ¿Cómo había llegado esto a suceder? La epidemia había comenzado en las montañas, lejos de Lhasa. Los aldeanos habían informado de extraños comportamientos entre los animales. Cabras que atacaban a sus pastores. Y cuervos que se abalanzaban sobre los viajeros. Pero nadie había prestado atención hasta que los primeros zombis aparecieron en los pueblos. Sus mordeduras eran mortales, y aquellos que caían se levantaban nuevamente como criaturas hambrientas de carne humana. Recordaron las antiguas profecías, cuando los gaki, fantasmas hambrientos, caminen entre los vivos. Los budistas se alzarán para proteger la tierra pura. Y así fue como los monjes se convirtieron en guerreros, luchando contra la maldición que amenazaba con destruir su mundo. En el Hokkan, los tankas, pinturas religiosas, se habían desplegado en las paredes, representando a los bodhisattvas, seres iluminados. En su lucha contra el mal. Yo miraba a Avalokitesvara, el compasivo. Y me preguntaba si tendría la fuerza para enfrentar a los zombis. Mi maestro, el venerable Lama Dorje, me había dicho. La verdadera iluminación no está en escapar del sufrimiento, sino en enfrentarlo con valentía. El día cero llegó con un rugido. Los zombis asaltaron las murallas de Lhasa, sus cuerpos desgarrados y sus uñas afiladas. Los monjes lucharon con ferocidad, sus mantras resonando en el aire. Pero la horda era innumerable, y la ciudad estaba en peligro. Fue entonces cuando vi algo inesperado, un gaki solitario, su rostro desgarrado y sus ojos vacíos. No éramos solo guerreros, sino también guardianes de la compasión. Los budistas no solo luchaban contra los zombis, sino también por su redención. Así comenzó la batalla de Lhasa, con la sangre y el polvo. Los bodhisattvas lucharon junto a los monjes, y la ciudad sagrada se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad.